Gracias, Christopher. Bien, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, abrimos un espacio precisamente para reflexionar sobre esos avances, pero también esos desafíos que algunas, pues, todavía persisten en nuestra sociedad. Vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar con Nelly Herrera Jiménez. Ella es especialista en género, exdirectora del INAMU y también ha estado muy relacionada con la promoción en políticas públicas en este sentido. Nelly, qué gusto tenerla aquí. Bienvenida a Hispania Informa y pues vamos a evaluar, a reflexionar, a conversar sobre esos avances que hemos nosotros logrado, pero que todavía hay algunos desafíos que están pendientes. Yo creo que entre los mayores desafíos que nosotros seguimos encontrando es que el 8 de marzo parece una celebración. O sea, la sociedad lo que ha, en los comercios utilizan el 8 de marzo como un Día de la Madre, un San Valentín, que yo agradezco las flores, pero mira, esto es un día para que primero podamos interiorizar que este es un día de revolución. Porque existe un 8 de marzo, porque hubo desde los años 1700 hacia acá, mujeres que tuvieron que salir a luchar por sus derechos, que dieron la vida para que tú y yo estemos en estos espacios donde históricamente no éramos contempladas las mujeres, no teníamos acceso a la educación, no teníamos acceso a administrar nuestros bienes heredados, no podíamos divorciarnos, casarnos, no teníamos independencia, no podíamos votar, no éramos sujetas de derecho. Hubo tantas mujeres que dieron su vida para que nosotros estemos aquí. Y si nosotras olvidamos eso y sentimos, como parece sentir la sociedad, que aquí ya todo está logrado, que aquí todo se alcanzó, tenemos los mismos retos, las mismas barreras. La única diferencia, mi querida Edna, es que para poder llegar a alcanzar las oportunidades son muy distintas. Porque la oportunidad de la mujer en la comarca, la oportunidad de las mujeres afro, las mujeres campesinas, la migrante, las niñas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad, son totalmente distintas. Así es. Entonces, ahí viene el tema institucional. Si el mismo Estado, si la sociedad en general tiene un concepto errado entre la forma y el fondo, y pensamos que esta es una celebración, y seguimos repartiendo y aplaudiéndonos y mandándonos nada más los mensajitos, mira, listo, quieres mandar los mensajitos, quieres hacer lo que quieras hacer, pero tiene que ser un día de reflexión. Claro. Y principalmente quienes dirigen los espacios de toma de decisiones, principalmente las autoridades, tienen que hacer una reflexión. Nosotros deberíamos estar analizando, por ejemplo, cuántas leyes hacen falta para poder lograr erradicar algunas brechas. No hemos erradicado ninguna, ninguna. Y precisamente en esa experiencia, Nelly, frente al Instituto Nacional de la Mujer, ¿cuáles son los avances que pudiéramos destacar se han logrado? Y sobre todo, pues esas brechas que todavía persisten y que hay mucho por hacer para cerrarlas. Mira, yo voy a hablar antes de mi gestión. Yo voy a hablar del 2013. En el año 2013, la procuradora de turno, con las organizaciones de mujeres y diputados de la República, la diputada Marilyn Vallarino, promovieron la ley, que es una realidad, es la ley más completa que existe, la ley 82. Correcto. La ley 82, que además tipifica el femicidio, que ustedes saben porque era muy común hace años escuchar crimen pasional. ¿Cómo que crimen pasional? Así es. Se tuvo Eso invisibilizaba. Totalmente. Y para esa época se dieron uno de los años con más femicidios en la historia de este país. Superaron los 30 femicidios ese año. Y hubo que hacer algo. Ley 82. ¿Y a quién está la ley 82? Mira, si se leyeran las personas que llegan a los cargos, ¿cómo está claramente detallado cuál es la función del Ministerio de Gobierno, el de Educación, el de la prensa panameña, el de Salud? No tuviéramos los problemas que tenemos. Pero aquí hay un enfoque tan mal que yo incluso he escuchado a ministras hablar de las responsabilidades que tienen para atender los temas de violencia. Mira, el Ministerio de Salud tiene responsabilidades muy claras que no las cumple ninguna. Educación tiene responsabilidades desde 2013, no las cumple.
Se crearon medidas, en esa misma ley se modifica el Código Penal, se crean las medidas de protección. Imagínate, ¿quién es el primer ente de reacción para proteger y su lema es proteger y servir? Ministerio de Seguridad. Se creó una medida de protección llamada brazaletes duales. Quiere decir, el agresor lleva el dedo en el tobillo y la víctima lleva un dispositivo. Claro, para alertar en el momento que esté en riesgo. Así es, porque está monitoreado y hay alarmas en los centros de vigilancia. Sí. En la administración pasada lo pasan como si fuese una medida cautelar. Mira, la medida cautelar es para vigilar a una persona sindicada o que ya cometió un delito para evitar hacinamiento en las cárceles. Pero la de protección es para proteger a la víctima. Le han pasado al Ministerio de Gobierno de manera errónea, por un tema de no sé qué, el tema de los brazaletes. ¿Qué va a tener que hacer el Ministerio de Gobierno? Cuando suene la alarma, llamar a la policía para que actúe. Cuando además esa misma ley creó una oficina especializada en materia de género para atender a las víctimas. Oye, qué absurdo, ¿por qué queremos inventar cosas si no somos expertos? Busquemos a los expertos o por lo menos interpretemos la ley. Si yo te pongo este ejemplo de una ley que fue creada en el 2013, que no se ha podido ejecutar, que siguen muriendo asesinadas mujeres en un parque frente a una iglesia, con una boleta. Fíjate que lo que acabas de decir, sí. En el 2013, cuando se crea la medida de protección de los brazaletes duales, casualmente fue porque las boletas no eran efectivas. Y ese fue el discurso, las boletas no son efectivas. Pero Nelly, ¿qué es lo que hace que no se avance precisamente ese punto? Si ahí está la norma, lo habla claramente que es una medida de protección, una herramienta de protección. Se habló en un momento que era un tema de presupuesto, pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás? No es presupuesto, se llama cultura, se llama cultura. Cuando hablamos de cultura, es el imaginario social. El que llega decide que sabe más que lo que dice la norma y hace alarde de su desconocimiento. Y una de las peores cosas que puede existir es que los ciudadanos comunes dependamos de personas que llegan a puestos a dirigir sin el básico de conocimiento. Pero no solamente eso, porque fíjate, yo no quiero que en ningún momento se malinterprete. La ministra de Gobierno es una mujer que yo admiro. Yo creo que si en esta administración hay... Muy proactiva. Yo la admiro. Sí. Pero ella encuentra ya una situación y lo que ha debido hacerse es una discusión. Yo he pedido una cita con el ministro de Seguridad para decirle, señor, es necesario que esto... Y un grupo de mujeres más de diferentes movimientos estamos sintonizadas en la misma línea. Ella tiene que atenderse a unas medidas cautelares. Entonces ella llega y se encuentra una responsabilidad que no es de ella. ¿Y cómo hace? Claro. Mira, cuando tú llegas, también te toca ordenar la casa. Pero también nos toca algunas figuras ser entes coadyuvantes. Y yo lo que estoy tratando en este momento, por ejemplo, porque de verdad, le mando una nota al ministro y decirle, señor, el espíritu de esa ley cuando se creó fue este y este. Ahora, si lo quieren hacer, bien, pero si no, entonces vamos a tener que ir a las mujeres a presionar para que se hagan las cosas de la manera correcta. Eso me lleva a otra pregunta. En temas de liderazgo, ¿todavía existen esos techos invisibles que nos impiden precisamente tomar acciones concretas en casos tan importantes como estos? Existen, y yo creo que además de existir, habría que medir el grueso de esos techos de cristal. Tú puedes mirar y puedes ver hacia arriba y decir que todo está bien, pero el grueso de esos techos van a ser más grande en la medida de que más empoderada vaya siendo una mujer. Porque las que desconocen sus derechos, porque han crecido en un entorno donde han normalizado la discriminación, la violencia, su valor propio, ni siquiera conocen sus propios derechos, pero las que levantamos la voz, como tú, como yo, que hacemos la diferencia entre nuestros espacios, como muchas de esas mujeres que están allá afuera, y especialmente las mujeres panameñas que lucharon para que nosotras estemos aquí hoy. Claro. Ellas deberían saber, y las que están vivas lo saben, que las barreras siguen siendo las mismas, y hoy nos toca luchar contra un sistema que ha normalizado el que la mujer no puede estar en espacio. Entonces, la ley no los permite, pero esto es como en 1941, cuando le dan el voto a la mujer y dicen, pero solamente las que tenían título universitario. Y adivina, acababan de aprobar como en 1940
que podían ir a la universidad. Entonces, es un absurdo, es una mentira lo que me estás diciendo, pero hoy eso no cambia. Hoy eso no cambia y es por eso la importancia, y yo te agradezco esta invitación, yo felicito a Hispania por mantener estos espacios de reflexión, pero con el nivel correcto. Con el nivel correcto que se requiere, que es llevar un poco de docencia, hacer un análisis profundo de esta realidad y entender que esto no es un día para estar celebrando, sino para poder medir cuánto hemos avanzado a la fecha. Claro. Bien San Valentín, bien Día de la Madre, esta es una época de reflexión. ¿Qué estamos haciendo en materia de empoderamiento económico de la mujer? Que es la columna vertebral de nuestra independencia. Y que es uno de los problemas precisamente de muchas mujeres que no pueden salir o romper el ciclo de la violencia por esa dependencia económica. Así como lo has dicho. Y en esa materia, cuando nosotros analizamos las cifras, no es nada más un tema de la diferencia salarial por el mismo trabajo de hombres y mujeres, no. Es que la informalidad en este país tiene rostro, y tiene rostro de mujer. Y esas mujeres hacen todo el esfuerzo para mantener su casa, que no se las quiten. Pero la mayoría tienen que pagar cuarta de alquiler. ¿Por qué? Porque el Estado como tal no ha creado condiciones especiales para nosotras las mujeres, especialmente esas que todos los días mantienen esta sociedad, son cuidadoras además, trabajan desde la informalidad, su sacrificio es mayor y el Estado ¿qué hace? Entonces, hay un cúmulo, hay todo un sistema que no ha entendido cómo diseñar políticas para las mujeres. Y es ahí donde debería jugar un papel el ministerio. Para eso fue creado. No para atender directamente cada situación, sino para articular, monitorear, ser acompañante. Salud, educación y velar que vayan cumpliendo con las políticas que establezcan. Claro. Este es el ideal. Así es. Nelly, un mensaje para todas esas jóvenes y esas mujeres en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con eso concluimos. Tu voz es lo más valioso que puedes tener. Tu voz. Levántala. Exige justicia. Y cuando tú sientas que es injusto lo que está pasando a tu alrededor, aunque te hayan dicho que tienes que aprender a guardar silencio, no lo hagas. Levanta tu voz. Cree en ti, atrévete, porque murieron muchas mujeres para que tú tengas derecho a educarte, para que tengas derecho a la salud, para que goces de derecho. Tú, mujer, tienes la responsabilidad también de no quedarte callada y de no permitir a tu alrededor la injusticia. Quiero agradecerle a Nelly Herrera Jiménez, especialista en género y exdirectora del INAMU, por acompañarnos en ese contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como lo dijo Nelly, y yo me sumo a esas palabras, es un día de reflexión, no es un día de felicitar, día de reflexión por todos los avances que hemos logrado, las luchas y conquistas alcanzadas, pero sobre todo también seguir luchando por todo lo que hace falta alcanzar para cerrar esas brechas. Amigos, voy precisamente en esta línea a darle paso a